Hola bonitas, hoy vamos a coser una funda para portátil con su bolsita para el cargador a juego, ideal para llevar todo protegido y con estilo. El patrón está disponible en zuloarte.com, te dejo el enlace en la descripción. Viene en 3 tamaños para portátiles desde 13 hasta 16 pulgadas, así que se adapta fácilmente al tuyo. En este proyecto vamos a practicar varias técnicas súper útiles: acolchado, uso de estabilizador para dar más protección, un volante fruncido decorativo, un lazo para darle ese toque especial y por supuesto cómo colocar la cremallera de forma limpia y profesional. Así que prepara tus telas favoritas porque te va a encantar el resultado. Vamos a empezar. Comenzamos imprimiendo la primera página, en donde comprobaremos el test de impresión. Después de haber comprobado la medida, podemos imprimir el resto de hojas y cortamos un lateral y la base de cada folio. Las líneas están marcadas. Luego de haber cortado los folios vamos a empezar a montar. Uno de los lados vamos a colocarle goma o cola y hacemos coincidir los triángulos del centro. El patrón consta de 2 filas y en este tamaño, que son el de 14 pulgadas, son 8 folios. Cada fila consta de 4 folios. Después de hacer esto pasaremos a cortar las piezas. En total son 6 piezas que vamos a cortar. Recuerden que son patrones completos, ya llevan el margen de costura incluido de 1 centímetro. Y así nos quedan las piezas, las 6 piezas del patrón. Alisamos nuestra tela principal. Yo he elegido esta doble gasa de flores. Vamos a encarar el interior. Vamos a necesitar espuma, estabilizador de 0,5 centímetros de grosor. Todas las medidas y materiales los tienen en la descripción y también al adquirir el patrón los tienen en un archivo. Cortaremos la tela de género a medida del estabilizador, la misma medida. Colocamos alfileres en la base, luego vamos a utilizar un pegamento en spray para adherir la tela con el estabilizador. Si no desean acolchar, lo pueden dejar así ya después de adherir la tela al estabilizador, pero yo lo voy a acolchar a 3 centímetros de distancia para que quede con un diseño en líneas. Yo lo voy a hacer a 3 centímetros de distancia cada línea vertical. Pero el acolchado lo pueden hacer de la distancia que ustedes quieran. Puede ser de 5 centímetros, 2 centímetros. Eso es al gusto de cada una. Ahora vamos a cortar las piezas. Empezamos con la pieza principal. Vamos a ubicarla en una de las líneas de acolchado, haciendo coincidir los piquetes de centro. Vamos a cortar esa pieza a la doblez, así que vamos a dejar la parte superior sin cortar a la mitad. Vamos a ir cortar recto desde la parte superior del patrón principal. Cortamos justo al ras. Recuerden que son patrones completos, ya llevan el margen de costura incluido de 1 centímetro. De este patrón, de esta pieza, vamos a cortar 2 veces. Marcamos los piquetes. En total son 4 piquetes que lleva esta pieza. Ya lo tengo aquí listo. Ahora vamos a pasar a cortar la segunda pieza, haciendo coincidir los piquetes con las líneas que hemos cosido de acolchado. Cortamos al ras y marcamos también los piquetes como hemos hecho en la otra pieza. Con la tela que dejamos sin cortar, vamos a colocar la pieza justo a la doblez, la pieza de fuelle. Solo se corta una sola pieza de este patrón. Fijamos con alfileres y cortamos justo al borde.
Marcamos los piquetes tanto de la doblez en ambos lados y la de centro. Y así les tiene que quedar la pieza cortada. Ahora vamos a cortar el volante fruncido, son 2 veces la que vamos a cortar, va la doblez la tela, así como ven en la imagen. Yo la voy a cortar ya las 2 piezas en uno, así que voy a posicionar así la tela de esta manera, fijamos con alfileres y cortamos justo al ras. De esta manera me van a salir las 2 piezas cortadas en una sola vez. Marcamos los piquetes, de costado lleva 1 y en el centro lleva 2. También marcamos la doblez, tanto las de arriba y la de abajo. Así nos tienen que quedar las 2 piezas. Abrimos y nos quedan 2 piezas largas. Ahora vamos a cortar el forro. Empezamos con la pieza principal, cortamos al ras, hacemos lo mismo que hemos hecho con la pieza principal, marcamos piquetes. Son 2 piezas de forro también. Cortamos también el fuelle a la doblez de la tela, fijamos con alfileres y del mismo modo que hemos cortado en la tela colchada lo hacemos también en el forro, marcando los piquetes. Recuerda que solamente es una pieza que se corta de este patrón. Necesitaremos cremallera de metro. Este de aquí tiene un ancho de 3 centímetros. La medida de acuerdo al tamaño que vayan a elegir de funda la tienen en la descripción, recuerden eso. Cortamos justo la medida necesaria. Vamos a utilizar 2 cursores. Lo primero que vamos a hacer es doblar a la mitad y marcar el centro de la cremallera, tanto de un lado como del otro. Lo pueden marcar también con un boli, yo lo estoy haciendo con tijera. Ahora vamos a pasar a colocar los cursores por la parte curva. Primero abrimos un poco la cremallera y cortamos en diagonal una de las partes. Introducimos primero el lado más largo y luego pasamos a introducir la parte que hemos cortado en diagonal. Así es más fácil de hacer entrar el cursor. Hacemos lo mismo con el otro cursor, el otro extremo de la cremallera. Y quedan los dos así. Ahora vamos a enfrentar nuestro fuelle con la cremallera, enfrentando derecho con derecho de cremallera y de fuelle. Colocamos alfileres y también vamos a enfrentar nuestro fuelle de forro, derecho con revés de cremallera, que la cremallera quede en el centro. Fijamos con los mismos alfileres y vamos a pasar costura a 1 centímetro. También vamos a hacer lo mismo con el otro extremo. Miren, enfrentamos derecho con derecho de la cremallera. Fijamos con alfileres y también hacemos lo mismo que hemos hecho al otro lado con el forro. Derecho de forro con revés de cremallera. Y pasamos costura a 1 centímetro. Rematamos inicio, cosemos y rematamos el final con una puntada recta. Recuerda que para este proyecto es necesario utilizar una aguja de 100, ya que estamos utilizando tela colchada. Quitamos el exceso de tela y de espuma sobrante y pasamos a planchar. Ahora nos tocaría adaptar el fuelle de forro con el fuelle de género. Fijamos con alfileres haciendo coincidir los piquetes. Tienen que quedar a la misma medida. El centro tiene que coincidir con el centro del fuelle de género, tanto como de forro. Luego de fijar con alfileres vamos a llevar a máquina y vamos a coser a 1 centímetro cada costado. Rematamos el inicio y cosemos a 1 centímetro con una puntada recta. De esta manera queda unida tanto fuelle de forro como fuelle de género.
El otro extremo también hacemos lo mismo. Rematamos el final y listo, nos queda así la pieza. Reservamos esto y ahora vamos a pasar a hacer el volante fruncido. Teníamos las dos piezas cortadas, vamos a doblar a la mitad en el piquete de costado. Colocamos alfileres y vamos a coser estos dos extremos de ambas piezas. Rematamos siempre el inicio con puntada recta y el final también. Hacemos lo mismo con los 4 extremos. Ya lo tengo listo, lo que vamos a hacer es cortar el exceso de tela que ha sobrado, medio centímetro aproximadamente. Doblamos hacia el derecho, sacamos bien las puntas con un objeto punzante. Yo lo estoy haciendo con las tijeras, pero pueden utilizar otro objeto. Después de hacer este paso, vamos a pasar a planchar. Planchamos bien y les tiene que quedar así el resultado. Miren, ahora vamos a pasar a fruncir estas dos tiras. Vamos a configurar la máquina alargando la puntada y ajustando la tensión. Fruncimos con dos líneas rectas, la primera a 0,5 centímetros y la segunda a 1 centímetro de distancia. Por el lado que no está cosido, recuerda. No rematamos ni el inicio ni el final. Así vamos a poder tirar del hilo y fruncir esto, de esta manera. Yo tiro de la parte del hilo de la canilla, los hilos de la canilla. Vamos adaptando el fruncido de acuerdo al tamaño que vamos a necesitar para la funda. Fruncido esto, vamos a adaptarlo a nuestras piezas principales, las piezas acolchadas. Buscamos el centro del volante fruncido, haciendo coincidir con el piquete de centro de la pieza principal. Adaptamos y hacemos coincidir con el piquete de costado de la pieza principal. Seguimos adaptando el volante hasta que se adapte perfectamente al tamaño. En las curvas también hacemos lo mismo, le adaptamos a su tamaño. Fijamos con alfileres y esto lo vamos a llevar a máquina. Ya tengo los dos volantes adaptados a la funda y lo llevamos a coser a 1 centímetro de distancia con una puntada recta. Rematamos el inicio, vamos cosiendo despacio. Se ayudan de un objeto, yo me ayudo de esta tijera con la punta de la tijera para seguir adaptando bien el fruncido. Lo que ayuda las dos puntadas rectas es a que el fruncido quede mejor armado. A la hora de coser va a ser mucho más fácil adaptarlo. Rematamos el final y listo, así quedan las dos piezas. Ahora vamos a unir el fuelle con la pieza principal. Con una de las piezas primero. Vamos a hacer coincidir el centro de la cremallera con el centro de la funda donde está ubicado el volante fruncido, la parte superior es esta. Hacemos coincidir también el inicio de cremallera con el piquete de costado. Fijamos con alfileres y el resto de los piquetes también. Todos tienen que coincidir a medida. La base con el piquete de fuelle. Siempre enfrentando derecho con derecho, o sea, derecho de fuelle de género con derecho de género de la funda.
Adaptamos todo el contorno. En las esquinas, sobre todo en las curvas, vamos a dar piquetes, unos 3 piquetes o 2 piquetes justo en la zona curva, solamente en el fuelle. Así queda mejor adaptado justo en estas zonas con curvas. Fijamos con alfileres y cosemos a 1 centímetro de costura. También vamos a hacer lo mismo con la cremallera. Vamos a cortar esos piquetes en las zonas curvas para adaptarla mejor a la pieza principal. Recuerda que el volante tiene que ir muy parejo, ¿sí? Para adentro, no vamos a pillar ahí un trozo de volante. Si no te gusta utilizar alfileres para esta parte, puedes utilizar pinzas también. Yo prefiero los alfileres, pero no olvidarnos de marcar esos piquetes de costado. Ahora sí lo llevamos a máquina y cosemos a 1 centímetro de costura. Yo he empezado desde la base. Rematamos el inicio, continuamos en las curvas de espacio. Recuerden que es a 1 centímetro de distancia. De guía también nos sirve la costura que le hemos hecho para unir el forro con el género. En las esquinas nos ayudamos de un objeto punzante. En la cremallera también a 1 centímetro de distancia. Si desean también pueden cambiar el prensatelas por la de cremallera, pero yo prefiero, la verdad, utilizar el prensatelas común. Cuando llegamos a la zona de los cursores, yo lo que hago es sacar el prensatelas, tirar los cursores hacia atrás, iniciar otra vez en el mismo sitio donde he dejado la costura, de rematar el inicio y continuar a 1 centímetro de costura de distancia. En las curvas siempre despacio, sin pillar los dientes de la cremallera. Rematamos ahí el final y el inicio, haciendo coincidir con el inicio. Así nos tiene que quedar la costura, miren, la unión. Y ahora sí vamos a juntar con la otra pieza principal, de esta manera, enfrentando derecho con derecho, haciendo coincidir todos los piquetes como hemos hecho con la otra pieza. Ahora llevamos a máquina y cosemos a 1 centímetro de distancia. Empezamos de la base del fuelle, rematando siempre el inicio. Aquí, al tener espuma o estabilizador, vamos a ir despacio. En esta zona de la cremallera vamos a fijarnos de no pillar el volante, que quede bien extendido hacia el interior. Al llevar 2 cursores no es necesario que quede abierto la cremallera. Ahora, cuando lleguen por la parte de los cursores, hacemos lo mismo que hicimos con la otra tapa. Alzamos el prensatelas, tiramos los cursores hacia atrás y empezamos justo donde hemos dejado la costura, pero rematando a 1 centímetro.
Vamos en la curva sin pillar los dientes de la cremallera. Y listo, así les tiene que quedar. Como les decía, que quede abierto o cerrado los cursores daba igual. Al tener dos cursores es fácil de abrirlo. Ahora vamos a colocar lo que son los forros. La tapa de forro de la pieza principal vamos a hacer coincidir de esta manera como si ya estuviera cosido, miren. Y giramos que quede el derecho por debajo. Derecho de forro con cremallera. Ahí vamos a fijar con alfileres. Y vamos a adaptar todo alrededor de esta manera, miren. Recuerda que el derecho del forro está por debajo. Estamos enfrentando el revés de la cremallera con el derecho del forro. Adaptamos todo el contorno estirando bien ese forro. Vamos a tener que adaptarlo al tamaño. Es la única manera de colocar el forro. La otra manera también sería colocándolo con bies, pero yo he decidido hacerlo así para que quede con un acabado más limpio. Hacemos coincidir los piquetes. Tiene que coincidir ya que es la misma medida de la tapa que está acolchada. Aquí abajo, en la parte que va con el fuelle, se deja un espacio de 10 centímetros sin coser, que va a servir para dar la vuelta al derecho. De 10 a 15 centímetros. Ahora sí, cosemos alrededor a 1 centímetro de distancia, dejando esa abertura libre. Yo voy a cambiar aquí el prensatelas por esta, pero también pueden cambiarla por otro prensatelas si lo tienen. Yo no lo tengo, pero aquí les dejo la referencia. Empezamos justo desde el piquete de la parte del fuelle, rematamos el inicio y cosemos a 1 centímetro de distancia. Aquí en las curvas nos tenemos que fijar de no pillar una parte del fuelle, solamente el centímetro necesario. Vamos adaptando bien, quitamos alfileres, fijándonos siempre con los dedos de no estar pillando ahí adentro. Que quede justo al centímetro, estirando bien. Adaptamos bien, sobre todo en las zonas curvas, es donde se nos va a complicar un poco más porque ya estamos uniendo 3 piezas. Cuando lleguemos a la zona de la cremallera, vamos a ir más despacio. Donde ya llegue el cursor, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a tener que alzar el prensatelas y tirar el cursor hacia atrás para que nos deje coser a 1 centímetro. Yo he rematado ahí antes de tirar los cursores hacia atrás. Agarramos esto, tiramos lo más que puedas, nos ayudamos de un objeto también, si es que no lo puedes con los dedos. Yo me ayudo ahí de una tijera, de tal manera que nos quede espacio para el prensatelas. Tenemos que ser lo más recto posible y que quede la misma distancia, o sea 1 centímetro. Si no, eso nos va a quedar deforme. Y en la curva, sin pillar los dientes de la cremallera, importantísimo esto, tenemos que fijarnos bien. Y vamos a terminar justo en el piquete de base de fuelle para dejar esa abertura de 10 o 15 centímetros abierto. Nos tiene que quedar así. Ahora vamos a quitar el exceso de cada esquina, de cada curva. Como medio centímetro, ya que abulta mucho lo que es la espuma, el estabilizador. Después de cortar esto, vamos a darle la vuelta hacia el derecho por justamente ese hueco que hemos dejado sin coser.
volteamos hacia el derecho y el resultado nos queda así. El hueco que hemos dejado abierto vamos a terminar cerrándolos con una puntada a mano, una puntada escondida. De esta manera, haciendo entrar 1 centímetro hacia adentro y haciendo coincidir con la costura de fuelle. Adaptamos con alfileres y luego lo cerramos con una puntada a mano. Ahora vamos a colocar la otra tapa. De esta manera, miren, enfrentando derecho con derecho de forros y haciendo coincidir piquetes de centro. Primero con la parte del fuelle, de la base. Hacemos coincidir de esta manera los piquetes de costado. Colocamos alfileres. La segunda pieza de forro es más fácil colocarla que la primera. La primera un poquito quizás les va a marear, pero la segunda, mira, como está tal cual en el vídeo, lo tienen que hacer así para que quede bien rematado y bien puesto ese forro. Vamos a dejar también ese espacio de base en la parte del fuelle para dar la vuelta al derecho después. De preferencia les aconsejo hilvanar antes de llevar a máquina. Yo ya lo tengo aquí hilvanado. De esa manera va a ser más fácil la costura. Ya lo cosí a 1 centímetro de costura, igual como hemos hecho con la otra tapa. Estoy cortando el exceso de espuma o de tela sobrante y le vamos a dar la vuelta hacia el derecho, como lo hemos hecho con la otra tapa. Hacemos el mismo final, cerramos esa abertura que hemos dejado con una puntada a mano. Ya lo tengo listo, miren, les queda así. Ahora lo que vamos a hacer es voltear hacia el derecho. Para que quede mejor marcado y mejor adaptado el volante fruncido, vamos a planchar. Es necesario pasar plancha esto, para después pasar una puntada de asentamiento. Una temperatura media, de tal manera que el volante quede hacia arriba, el volante fruncido. Planchamos muy bien. Y ahora vamos a coser la puntada de asentamiento, pero para eso vamos a fijar con alfileres, estirando bien el forro, adaptándolo bien. Fijamos ahí con alfileres, estirando bien, y ahora vamos a pasar una puntada al ancho del prensatelas, iniciando desde el comienzo del volante fruncido, todo el contorno de la cremallera prácticamente. Empezamos rematando el inicio al ancho del prensatelas. Vamos despacio en las curvas, clavamos, giramos y seguimos recto. Con esta puntada vamos a lograr que el volante quede hacia arriba y súper bien armado. La verdad es que se ve súper bonito así. Terminamos justo donde termina el volante y rematamos. Vamos a hacer lo mismo con ambas tapas. Planchamos una vez más para adaptar mejor ese volante, que quede muy bien armado. Ahora vamos a pasar a confeccionar el lazo decorativo. Con la tela sobrante que nos quedó de la tela de género sin acolchar, vamos a colocar al hilo y cortar 2 piezas. Yo las doblo y las enfrento derecho con derecho y las ubico. Vamos a cortar ese trocito necesario que va a ser para el lazo. Fijamos con alfileres el patrón y vamos a utilizar un marcador que se va con la plancha. Estos son marcadores textiles ideales. Vamos a hacerlo por la parte del revés de la tela. Marcamos todo el contorno, toda la silueta del patrón.
marcando también estos dos piquetes que sirven de guía. No vamos a coser ese espacio, son 2 centímetros aproximadamente que vamos a dejar sin coser para dar la vuelta al derecho. Eso nos va a servir para eso. Quitamos alfileres y vamos a colocarlos directamente en la tela para fijar ambas piezas. Empezamos desde la marca donde tenemos que dejar el espacio abierto. Justo en los vértices clavamos la aguja, alzamos por esa tela, giramos, vamos a ir despacio y terminamos justo en el piquete donde marca que tenemos que dejar abierta la abertura. Cortamos a medio centímetro todo el contorno, dejando ese medio centímetro de tela. Y en las puntas, justo en las esquinas, vamos a cortar sí, un poquito más, para que no abuelte mucho. Ahora vamos a hacer piquetes justo en los vértices. Justo antes de llegar a la costura y todas las partes curvas. Para que al dar la vuelta quede mejor adaptado esto, quede con mejor forma. Después de hacer los piquetes vamos a dar la vuelta al derecho. Yo utilizo este accesorio de costura que sirve para dar la vuelta. Ya dado la vuelta, lo que vamos a hacer es planchar. Les tiene que quedar así. Vamos a cerrar esa abertura con una puntada a mano y luego vamos a hacer un nudo de esta manera. Miren. Que quede en el centro del nudo. Adaptando bien. Y les tiene que quedar así. Planchamos y colocamos en nuestra funda. Lo importante es que quede en el centro. La distancia es a gusto de cada uno. Yo lo voy a poner a 7 centímetros desde arriba. Vamos a fijar este lazo con una puntada a mano. También lo pueden colocar con un pegamento, textil, fijarlo con silicona. Yo prefiero con puntada a mano, hilo y aguja. Miren, les tiene que quedar así de cookie. Qué bonito. Ahora vamos a pasar a confeccionar lo que es la funda para el cargador. Son 2 piezas que vamos a cortar de la principal con la tela de género que nos ha quedado. Esta tela es sin acolchar, ¿ok? Vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a cortar las 2 piezas de la pieza principal de funda para cargador. Fijamos con alfileres y cortamos al ras porque también es un patrón completo, ya lleva el margen de costura incluido de 1 centímetro. Esta pieza también tiene piquetes, así que los vamos a marcar. Así nos tiene que quedar, son 2 piezas. Reservamos y ahora vamos a cortar la parte del interior, lo que es el forro. Voy a utilizar la misma tela Vichy que he utilizado para la funda. Vamos a cortar 2 piezas de esta. Van al hilo, colocamos alfileres y cortamos también al borde, justo al borde. Esta pieza también te trae 3 piquetes, 2 abajo y 1 en la parte superior. Los marcamos antes de quitar el patrón. Y listo, así nos quedan las 2 piezas. Ahora vamos a pasar a remallar o pasar una puntada zigzag a las 3 partes de la pieza principal. La parte de los costados y la base. Ya lo tengo aquí remallado. Ahora lo que vamos a hacer es enfrentar derecho con derecho de estas 2 piezas, haciendo coincidir los piquetes.
hay piquetes a los costados. Justo hay 2 unidos a 1,5 cm donde tenemos que marcar con boli porque vamos a dejar ese espacio sin coser. Por ese espacio va a tener que pasar el cordón, entonces no vamos a coserlo por eso. Ahora sí, llevamos a máquina y vamos a coser los 3 lados. Empezamos de arriba, rematamos bien el inicio, cosemos a 1 centímetro, llegamos justo a la marca que hemos dejado, rematamos, alzamos prensatelas y empezamos del otro piquete también que está marcado. Rematamos siempre y seguimos recto. En las esquinas clavamos justo antes de llegar al centímetro, alzamos prensatelas dejando la aguja clavada, quitamos los alfileres, hacemos lo mismo en el otro extremo, clavamos la aguja, alzamos prensatelas, bajamos prensatelas después de girar y seguimos recto. Dejamos ese espacio sin coser, rematando el inicio con el piquete, luego alzamos prensatelas, lamos, tiramos el hilo y comenzamos del otro piquete, rematando también. Y ahí terminamos, dejando la abertura arriba. Cosemos el forro de los 3 lados, pero la base vamos a dejar la abertura. Está marcado con piquetes. Es un espacio aproximadamente de 7 centímetros que va a servir más adelante para dar la vuelta. Ahí tengo marcado también con boli. Alzamos el prensatelas, tiramos del hilo y empezamos del otro piquete. Recuerda que estamos cosiendo por el forro, por el revés. Los derechos están enfrentados por dentro. Ahí he dejado abierta la abertura. Vamos a pasar a planchar. Así les tiene que quedar. Planchamos las costuras de costado. Planchamos y de paso se nos va también la marca del boli. Planchamos el forro también. Ahora lo que vamos a hacer es voltear hacia el derecho la pieza principal. Y en el piquete, que es a distancia de 6 centímetros desde la parte de arriba hacia abajo, vamos a doblar hacia adentro, de esta manera. Doblamos todo el contorno, 6 centímetros, y planchamos. Tenemos que marcar esta parte antes de unir con el forro. Ahora sí, introducimos el forro, metemos la pieza principal por dentro del forro, enfrentando derecho con derecho, de pieza principal y de forro. Hacemos coincidir las costuras de costado, piquetes de centro, fijamos con alfileres. Si se dan cuenta, la pieza principal es más larga, es más grande. Igual vamos a hacer coincidir extremos superiores, pero el forro siempre va a quedar más pequeñito. Vemos el piquete, adaptamos todo el contorno y vamos a llevar a máquina a coser a 1 centímetro de distancia con una puntada recta. A esto sí vamos a coserlo completo, ya lo tengo aquí listo. Ahora vamos a voltear hacia el derecho por el hueco que hemos dejado sin coser en el forro, de esta manera. Lo volteamos, nos tiene que quedar así y vamos a planchar la parte del forro. Vamos a pasar una costura recta, yo le he pasado a 0,3 centímetros. Pueden coserlo a mano también, para cerrar esa abertura. Introducimos por dentro el forro, haciendo que la marca que hemos dejado con la plancha quede como parte superior, como la parte de arriba. ¿Sí? Planchamos bien. Y ahora vamos a fijar el forro con el género, con la pieza principal, pasando una costura justo en esa unión. Estoy fijando con alfileres. Y tenemos que pasar todo ese contorno una puntada recta.
Voy a sacar la caja de la máquina para adaptar mejor la pieza. Vamos a coser justo en esa unión, miren, de forro con género principal. De esta manera quedan unidas ambas piezas. Cosemos hasta llegar al final todo el contorno sin dejar ningún espacio sin coser. Rematamos el final también. Y la siguiente línea que vamos a coser va a ser a 1,5 centímetros. Es que justo donde hemos cosido es donde empieza el piquete que está abierto, ¿ven? Queda abierto 1,5 centímetros. Vamos a coser justo desde ahí. Vamos a ir marcando con boli 1,5 centímetros todo el contorno desde la costura que acabamos de hacer de unión. Marcamos 1,5 centímetros y cosemos directamente por la parte del género principal. Empezamos de uno de los costados rematando bien y cosemos recto. Tratamos de ir lo más recto posible, por eso es necesario marcar primero con boli. Pueden hacer directamente una línea recta ayudándose con una regla para que tengan mejor guía. Y así nos queda el resultado. Ahora vamos a colocar las cintas. Van a necesitar 2 de 55 centímetros cada una. Y pasacintas. Yo voy a utilizar este de aquí. Vamos a introducir el cordón o cinta, lo que vayan a necesitar. La cosa es que no sea tan grueso, que pueda quepar en ese 1,5 centímetros que hemos dejado de abertura. Introducimos por uno de los costados, no salimos por el otro extremo, sino vamos hasta salir por el mismo hueco donde hemos ingresado. Sacamos y hacemos coincidir que quede en el mismo largo. Y vamos a hacer un nudo aquí. Cerramos con un nudo. Cortamos el exceso de hilo. Y ahora vamos a meter de la misma manera la otra cinta. Pero esta vez del otro extremo. Introducimos, vamos de largo cuando llega a coincidir con la otra cinta, pasamos de largo y salimos por donde hemos iniciado. Adaptamos también el tamaño, como hemos hecho con la otra parte, de tal manera que nos queden iguales. Y cerramos con un nudo también. Quitamos el exceso. Y ya lo tenemos listo. Miren, nos tiene que quedar así de cookie bonito. Y listo. Lo pueden utilizar también para otro tipo de proyectos, para guardar otra cosa. Yo aquí ya les estoy mostrando cómo va con el cargador. Está hecho a medida, como para un cargador de portátil. Queda súper bonito, mejor cuidado, mejor mantenido. No puede estar nuestro cargador. Y listo, bonitas, ya tienen su funda para portátil con bolsita combinada, acolchada, protegida y preciosa. Espero que hayan disfrutado el proceso y que hayan aprendido nuevas técnicas que puedan aplicar en otros proyectos también. Si te gustó este tutorial, suscríbete, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué color o detalle te gustaría probar en tu versión. Nos vemos en el próximo vídeo, un beso grande y felices costuras.